32 minutos pasaron ya, ahora sí. Uy, ¿quién llama a esta hora? ¿Saben que estamos al aire? Bueno. 32 minutos pasaron de las 9 de la mañana y todo martes de por medio llegan a una hazaña por día Hugo Binsky y Robert Luna, el doctor Roberto Luna, para darle forma a esta ambientación de la conciencia, ¿no? Cuando encontró ese nombre, Robert fue como un gran nombre en ese momento. Dijo, así se va a llamar, o algo parecido. Le costó un poquito encontrarlo, pero una vez que lo encontraste, es un gran nombre, Ambientando la Conciencia. Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días, Pachi, Dani. Buenos días, audiencia. Buen día. ¿Cómo están? Hermoso, sí. El nombre ese da movimiento y se pueden hablar de muchos temas. A mí me interesó mucho ese tema y creo que fue una de las cosas que te convocó, Huguito, ¿no? Sí, totalmente. De hablar de ambientar la conciencia individual, de lo grupal, pero se puede ir sacando más jugo, más contenido al nombre. Claro, ¿por qué no? Totalmente, porque aparte no es excluyente, es incluyente, ¿no? Incluyente, sí. Está la persona, la comunidad, el entorno, el medio ambiente, la vida, es la vida misma. Y desde Efecto Mariposa, que hicimos con Andrés, y sigue ahí en punto suspensivo, el gerundio da movimiento, es como ir yendo, ir construyendo, no Claro. está construido, no está finiquitado, y bueno, se pueden hacer un montón de cambios, y ambientando la conciencia un poco es eso, ¿no? Es como nadie la tiene clara, No, nadie ya está estamos superado. transitando. La estamos transitando, Claro, pero bueno, tal cual. eso yo creo que está bueno para que individualmente, socialmente, comunitariamente vayamos ambientando la conciencia. Arrancamos el otro día con Civilización y Barbarie. Y fue como hablando de... Todo esto está todo encuadrado dentro de este tiempo, ¿no? Que estamos previo a elecciones, post-elecciones, política partidaria, si usted quiere también, y eso contextualizándolo. Y dijeron, bueno, vamos por la parte 2 de Ambientando Conciencia. ¿Con qué se quedaron sin decirlo otra vez? ¿Qué pasó con Sarmiento? ¿Me mando yo primero? Sí, dale, a ver, primero Dale. es interesante, una oyente del programa pasado lo que planteaba es que era un tema muy grande, que es un tema, un temón, en realidad esto es qué es civilización y qué es barbarie también, y en realidad me parece que es lo que se está dirimiendo en el mundo también, ¿no? En el proceso evolutivo de la humanidad, me parece, no es muy general, como recién decía Yani, esto atraviesa la columna de toda la humanidad en todo el mundo, ¿no? Claro. Esto que ustedes decían recién en la Shell, donde la aparición de la violencia, la legalización de la violencia, la impunidad, la violencia en Medio Oriente, la violencia en Europa, la violencia política, o sea, nos está atravesando como humanidad y estamos dirimiendo esta temática, ¿no? Que por ahí nos va a llevar muchas décadas, pero es parte del proceso evolutivo social que está ocurriendo. Y nosotros empezando, cuando hablábamos con Robert, siempre pensamos los títulos, ¿no? Y íbamos como agregando subtítulos, hay un montón de subtítulos para agregar a esta civilización o barbarie. Y uno de los que yo le comentaba que se me ocurría a Roberto, hay un libro escrito por un psiquiatra norteamericano, perdón, porque americanos somos todos, perdón. Sí. A ver, ¿qué es lo que está haciendo el retorno? Que se llama El mal y las mentiras. Sí. ¿No? Y que me parecía como parte de esta de civilización y barbarie muy acorde con lo que está pasando en nuestra sociedad en este momento, ¿no? Como la mentira está impunizada, ¿viste? Como es impune, no pasa nada, uno puede mentir, decir cualquier cosa permanentemente y no es ingenua, tiene un sentido, tiene un ejercicio del poder atrás de esto. Pero volviendo a civilización y barbarie, una de las cosas claras es que era para Sarmiento civilización y que era la barbarie. Sí. Para Sarmiento la barbarie eran los aborígenes, el indígena, el autóctono, el que era de acá, que para él era bruto, tosco, era casi un animalito, no tenía proceso evolutivo,
no los veía como culturas en evolución y con mucha sabiduría y experiencia, y la civilización era, digamos, el sistema que se estaba político, social, que se estaba imponiendo en ese momento, ¿no? Y nosotros lo tomamos a la inversa, digamos, prácticamente. Para nosotros, charlándolo, la barbarie es la violencia política, la manipulación sobre la gente, la falta de amor, ustedes que hablaban recién de esto, ¿no? Como la violencia en oposición a los gestos de amor en una sociedad, en la vida, al medio ambiente, en contraposición con la barbarie que para nosotros tiene que ver con el ejercicio del poder, la impunidad en el poder, anteponer el poder al amor, anteponer la violencia al amor, la violencia en todas sus manifestaciones. Entonces, de ahí partimos, ¿no? Es nuestra mirada, ¿no? Es nuestra mirada y la queremos que todos la ejerzamos, la mirada, cómo vemos el escenario hoy, ¿no? Esto, ¿no? Que arrancó de allá atrás con Sarmiento, pero ¿qué es para nosotros civilización? ¿Qué es para nosotros barbarie? Cada uno yo creo que debe tener una mirada respecto a eso. Y es como otras palabras como progreso, ¿no? Como, ¿qué es progreso? Podés progresar a toda costa. Digamos, ¿dónde pones la palabra progreso? Si es lo económico, ¿es progreso? Obtener infraestructura y te olvidas de la gente. Digamos, hay palabras que tienen una connotación y que puedes entusiasmar a una parte, pero si te olvidas de la otra, yo creo que ahí son los desequilibrios que hay. Nos pasó a nosotros, hago una pequeña referencia, en las chacras, cuando estábamos laburando con la comisión de vecinos de las chacras, tuvimos un tema ahí local, como decir, bueno, vamos a asfaltar, vamos a hacer esto. Está bien, eso es progreso, pero hay que medir el impacto, ¿no? Esto es el impacto ambiental, el impacto social de las cosas que uno va construyendo. Si vamos dejando, y lo hacemos de una manera autoritaria, lo ponemos así, y no consultamos a la gente, y no tratamos de ilustrar a la gente de qué es un progreso. Ahora apareció la palabra sustentable, de alguna manera eso hace ver que es sustentable ambientalmente, pero también socialmente. Entonces, estamos en este intríngulis, ¿no? Ponerle progreso, ponerle civilización, ponerle frente a las elecciones acá locales y las elecciones, ya pasamos, y las elecciones nacionales. ¿Dónde vamos a quedar? ¿Cómo es esto, no? Lo otro que pasa es que en estos tiempos donde necesitamos una respuesta explícita, son como respuestas que no son concretas. O sea, que la respuesta, ¿cuál es la parte de progreso que va? Es algo que se va construyendo, y que se va construyendo en el presente, al mismo tiempo mediándolo para el futuro, ¿no? Pero sobre todo en el presente. Entonces uno va poniendo la balanza todos los días y eso va construyendo una idea. Pero no es que hay un día en donde alguien viene y te dice, así como se plantea a nivel nacional, bueno, a partir de hoy vamos a hacer tal cosa, o a partir... Ese proceso, lamentablemente, como especie, nosotros tenemos que acostumbrarnos a que no va a ser así. O sea, no es... y eso me parece madurar también, dejar de ser también un infantil, de decir, bueno, no quiero que sea así, y va a ser así. La cosa va siendo, en todo caso, ¿no? Y las respuestas van sucediendo también, van cambiando, y uno se va adaptando y las va reformulando y las va volviendo a plantear, porque si no la democracia como sistema no sirve, porque claro, se impone una mayoría sobre una respuesta que queda ahí cristalizada. Y no, bueno, eso fue un poco Civilización y Barbarie de Sarmiento, ¿no? Bueno, esta raya divide a los unos y otros. Claro. Y eso es no convocante. De hecho, los otros terminamos todos muertos. Claro. A ver, esto que vos decís es muy importante, porque es como entender que somos eslabones de una cadena, ¿no? De una cadena humana en donde estamos en proceso, y lo que pasa ahora no es lo definitivo, y hay que ver en qué momento de ese proceso estamos, con las contradicciones que tiene, las idas y vueltas que tiene, ¿no?
Yo pensaba, no es lo mismo lo que uno piensa a los 13 años, a los 17, a los 28, a los 40, a los 50. O sea, la experiencia que uno va viviendo te va cambiando los puntos de vista, te va cambiando tu actitud, aunque lleve tiempo, y va a llevar tiempo. Estos son procesos largos. Y esto que estamos viviendo, que es tan crítico, porque emocionalmente nos tiene a todos conmovidos, asustados, preocupados, movilizados, para bien, para mal, peleados. Entusiasmados también, hay un sector entusiasmado, también, porque 30, 40 puntos. Idealizando, enojados, de todo, nos tiene muy movilizados a todos. Es parte de un proceso, no es lo definitivo. Es parte de un proceso que se mueve por contradicciones permanentes, ¿no? Entonces, esto es un aprendizaje para nosotros. Y una de las cosas que estábamos charlando con Roberto de esto de la civilización y la barbarie y de lo que pasa en este momento tiene que ver también con nosotros como sociedad, ¿no? En donde como sociedad también estamos en un proceso que venimos desde los reyes, hace no tantos años atrás, no hace tanto, ¿no? En donde se depositaba a una figura que era un semidios que iba a llevar adelante la vida, iba a proteger o destruir la vida de toda la sociedad. De alguna manera lo seguimos haciendo todavía, ¿no? Depositando en los dirigentes políticos, sea quien sea, del partido que sean, un poder que en realidad no lo tendrían que tener, cediéndoles a ellos la autoridad y la autoría de salvar a un país o de destruirlo, cuando en realidad el protagonismo tendría que ser de nosotros, de todos nosotros, y la responsabilidad, el protagonismo y la responsabilidad. O sea, es como si uno pensara, hay gente que piensa, bueno, ahora que sube Milei, va a dolarizar, va esto, nos va a salvar a todos, o al revés, Massa nos va a salvar del fascismo y nos va a salvar. En realidad ni Massa ni Milei nos van a salvar o nos van a destruir, va a depender más de nosotros que de ellos, ¿no? Lo que pasa es que hay que adjudicarnos y asumir esa responsabilidad y ese poder. Eso es parte del proceso evolutivo. Y por ahí hace falta pasar por situaciones muy críticas hasta que nos demos cuenta y asumamos esa responsabilidad, ¿no? Esto que estamos haciendo nosotros cuatro acá en la radio es un ensayo que tiene que, no porque lo digamos nosotros, pero es lo que tiene que ocurrir, es en la maduración, en la reflexión, ver un poco y no delegar en el voto, ¿no? Uno parece que uno puede dar una contribución, una opinión y nada más. No un cheque en blanco. Un cheque en blanco. Y ahí ya tenés una bandera, ¿no? Cuando vos tenés, bueno, tu laburo, Robert, de organización, sí. O sea, siempre perteneciendo a una organización, siempre siendo más que uno y su ombligo, ¿no? Sí. Ahí ya hay una bandera en sí. Sí. Independientemente de los resultados que se generen, esto de hacer con otros y de que la cosa no sucede en la medida en que lo hagas con otros, que te organices con otros, es una bandera en sí misma. Sí. Una forma de ser y de hacer las cosas. No, alrededor nuestro nos pasan miles de cosas, miles de situaciones que podemos participar de alguna manera. Porque aparte lo dice en ese tono así, no se le puede decir nada, pues está sereno, siempre está calmo, siempre está en una dosis de sabiduría, que claro, ¿cómo lo vamos a discutir? Qué interesante el tema que vos sacás. ¿No? Porque vos te pones loco también, ¿eh? No, muy interesante, porque, a ver... Después completo lo que digo, ¿no? Perdón, sí, te estaba interrumpiendo. Perdón, pero yo también. Lo que pasa es que estaba tranquilo y... Hay un dicho que es que el cuerpo miente menos que la palabra. Uh-huh. Uno puede armar un discurso, puedes tener... Pero lo que uno expresa muestra lo que hay. Uh-huh. El cuerpo miente por lo menos un poco menos que la palabra. Y ahí es donde uno también mira el entorno político, ¿no? Los candidatos, por así decirlo. Es como muy, muy fuerte, ¿no? La imagen. Lo que pasa que es interesante dos cosas de esto. Claro. Primero, ¿qué es lo que uno ve cuando mira? ¿Qué ves cuando me ves? ¿Viste? ¿Qué es lo que vos ves cuando me ves?
es muy interesante porque un candidato puede decir, a ver, esto lo pueden ver claramente cuando tenemos animales, ¿no? Los que tenemos perros, gatos. Uno le puede decir las peores cosas a un animal con tono dulce y el animal se te va a acercar amorosamente, moviendo la cola, buscando mimos. O podés decirle, te amo, gritándole y va a salir corriendo. O sea, no importa tanto lo que diga, sino el cómo se dice. Eso se llama actitud caracterológica. Ajá. Es un término clínico, digamos. Sí. Y esa actitud muestra un poco más la verdad que lo que se dice, ¿no? Y es muy interesante cuando nosotros miramos como votantes, ¿qué estamos mirando? Si lo que nos van a prometer o lo que van transmitiendo. Está claramente, a ver, cuando ustedes hablaban de la violencia, tenemos dos candidatos que muestran casi cosas contrarias, ¿no? Uno que muestra el odio, la bronca, la destrucción, en la motosierra vamos a destruir, vamos a cortar, y lo muestra con la mirada, sacándose, descalificando al otro, humillando, maltratando, ¿no? Como una forma de relacionarse con los otros y con la vida. Y el otro que trata de transmitir lo contrario, apaciguado, calmo, ¿no? Vamos a entender que están coachados ambos y que ambos tratan de mostrar lo contrario del otro. Claro, lo contrario, y aparte de atraer un cierto caudal de gente justamente con estas actitudes. Pero el cuerpo miente menos que la palabra. O sea, a ver, la hilacha la muestran todos, en las expresiones corporales, y esto uno lo tiene que mirar. Por más que haya un discurso maravilloso, si está hablando con odio, si está hablando con una carga destructiva, esto lo tenemos que mirar. Esto se transmite. Sí. Es muy fuerte, es muy directo. Sí. En esto de la influencia que tienen estos tipos sobre la cultura en general, sobre cómo somos nosotros y cómo nos vamos a relacionar después dentro de esto de hacernos cargo ahí también, ¿qué rol o cómo ir subiendo esa vara? Porque la sensación es que en estos 40 años de democracia la vara se ha ido bajando. Yo he escuchado el preámbulo de ayer de Alfonsín, que lo pasábamos acá, se me sigue poniendo la piel de gallina. Tremendo. Sigue siendo muy conmovedor ese país al que querían ir hace 150 años atrás, y vos ves que la vara es cada vez peor. Macri no podía leer, Alberto Fernández hablaba de los indios bajándose de los barcos, de nosotros bajándonos de los barcos, estos a los tiros. Digo, ¿cómo desde el territorio y desde la organización, cómo se puede exigir a los dirigentes que sean mejores? A mí me parece hemos ido cediendo protagonismo. Protagonismo, esto que estaba diciendo, como que la actitud, el compromiso individual de tu familia la tenés que arreglar vos. O sea, podés pedir una ayuda, lo que sea, pero hay un tema básico que si no te responsabilizás, no tenés una actitud de reflexionar y de hacerte cargo, como en la salud, ¿no? Un medicamento, lo que sea, te puede ayudar, pero el hacerte cargo es una actitud muy profunda e individual, y que eso tiene que surgir, ¿no? Para superar desde una gripe hasta un cáncer tiene que venir un tema bien profundo, hacerse cargo. Nosotros como sociedad no nos hemos hecho cargo, hemos tercerizado demasiado, porque uno puede tercerizar un poco una conducción, un país, un estado municipal, pasa acá, municipal, regional, provincial, nacional. Vamos tercerizando demasiado ese poder, enajenamos eso que nos pertenece y que no teníamos que haber dejado todo en manos de otro. Y yo creo que hemos perdido training, ¿eh? Es como que dejaste de hacer lo tuyo propio y de golpe tenés que hacer un pique de 100 metros y no tenemos cuerpo para hacerlo. Entonces yo creo que no tenemos que perder eso y tenemos que sí o sí seguir en la familia, en los amigos, en lo regional. No debemos perder esa actitud de hacernos cargo en lo poco que podamos hacer. A esto nos referíamos por ahí hace un rato cuando hablamos del proceso evolutivo de la humanidad. Cuando yo hablaba de los reyes, que se le adjudicaba poder semidivino, a los políticos se les sigue adjudicando un poder semidivino, lamentablemente, y
creo que tiene que ver con este proceso de maduración social, individual, grupal y social, en donde no podemos ceder el protagonismo, no podemos ceder el poder en el buen sentido, no podemos adjudicárselo a un otro, sino que tenemos que asumir nuestras responsabilidades cotidianas, sociales, políticas, culturales, en el día a día. ¿Eso, ¿no? se aprende o se decide? Primero se decide, pero tenés que tener la decisión para poder aprender, porque no sabemos. La verdad es que no lo sabemos. Vamos haciendo experiencia, se va aprendiendo, pero primero tenés que tener la decisión y sí, tomar la decisión de que de una vez por todas nos hagamos responsables, ¿no? Ambientando, cuando decíamos ambientando, el ambiente, el contexto, un ambiente, si no existiera esta radio que reflexione y solamente pasamos publicidad, aunque valemos de la publicidad, y no pongamos contenidos, podemos pasar música, está bárbaro, pero si no hay reflexión, si no hay un ambiente que propicie el debate, la reflexión, el que me equivoqué, el que estuve mal, pero si nos tratamos y no nos tiramos con munición gruesa que después nos cuesta levantar esa munición, o sea, si nos hacemos contacto verdadero y nos tratamos de acompañar en todo esto, no evolucionamos. Es decir, yo puedo ganar algo en base de la destrucción del otro, pero nunca en contacto. Nos tenemos que integrar. ¿Cómo se integra? ¿A los tiros no? Y parece que ya a los tiros se fragmenta. Claro. O sea, de un lado y otro, siempre, ¿no? Pero el ensayo me parece, Pachi, que es esto. Esto ensayar a nivel familia, a nivel amigo, a nivel vecinos, comunitario, barrio. Lo que estaba por contar recién era que ayer estuve en Trapiche, antes de ayer, el domingo, sí. Invitaron en Trapiche, cerca de San Luis, no conocía, un hermoso lugar, invitaron porque les pasó una tragedia similar como pasa en un montón de lados, incendios forestales. Casi le arrasa el pueblo, o sea, le quemó un montón de casas, incendio de interfase que se mete entre las casas, y estaban, me hizo acordar mucho los inicios del consorcio Champaquí hace ya 13 años, entonces como que, 12 años, resulta que, nada, se les quemó la casa, no se encontraron, no tenían organización, fue desbordado los bomberos, defensa civil, o no existía, los egoísmos, o sea, no era una población organizada para un evento de esta situación, de esta envergadura. Y ellos se acordaron en algún momento de una charla, pues son asambleas que hemos laburado en las UAC, todo ese tema que alguna vez hablamos, y me dijeron podía hablar y transmitir. Simplemente fui como vocero del consorcio para transmitir un camino del trauma, desde algo que pasó a nivel comunitario y cómo resolvemos ahora. Con esa energía que te deja, esa adrenalina que te deja un acontecimiento dantesco, nada, podés hacerte un harakiri o seguir construyendo y ver cómo te organizás para que no te ocurra otra vez. Y yo creo que sirve eso para decir, ahora estamos en ese punto, en una situación así muy difícil, y cómo se transita esto. Para mí es esto, ¿no? Eso individualmente sucede. Hacerse cargo y empezar a reflexionar y ver. Veo que tienen una lista ahí de temas, y no quisiera dejarlos todos con la mitad de la lista sin hacer, pero digo... Como siempre. Claro, porque los veo trabajando, sé que trabajan, se sientan y ponen la excusa para tomar un mate, café. ¿Cómo es ese proceso de preparar la columna? ¿Se juntan antes, lo hacen por WhatsApp? Sí, no, nos juntamos. Van a bailar y dicen, bueno, mientras tanto... No, todavía no entramos en la etapa de baile, en cualquier momento. Bailamos. Nos falta el vino. Claro, porque tomamos mate, generalmente nos reunimos a la mañana. Se abren un vinito. Claro, ahí sí. No, en realidad empezamos a hablar de lo que nos va atravesando, que es lo que nos atraviesa a todos en general, de los emergentes sociales que van apareciendo,
y cómo los vamos pensando desde una óptica, intentamos que sea justamente desde el paradigma del amor, no desde el paradigma de la confrontación, la fragmentación y el odio, sino de la integración, ¿no? Yo estaba pensando recién, es difícil comprender cuando una persona elige, por así decirlo, la violencia, elige la confrontación, pero esa persona que elige eso lo elige porque le está pasando algo. Y si no llegamos a comprender eso, tampoco vamos a poder integrar e incluir. Porque no ¿A qué me deja de refiero? ser, sí. A ver, por ejemplo, uno puede pensar cómo van a votar a una persona que piensa en la destrucción, en aniquilar a otro, que es reaccionaria, que digamos... lo que pasa es que esto profundamente es reactivo, es una actitud reactiva a un agotamiento muy profundo que tiene la gente de algo que en la política no está funcionando bien, hace muchos años. No digo solo en la Argentina, en el mundo. O sea, esto que vos decías de Alfonsín, de la democracia, yo lo escuché también en estos días, y la verdad que era conmovedor no solo lo que decía, sino cómo lo decía, ¿no? Con la convicción emocional, con la actitud que nos decía. Y mucho de esto se fue desilusionando en mucha población de nuestra sociedad. Y ese agotamiento tiene que ver con frustraciones, con mentiras, con manipulaciones, con cosas que no funcionaron, con intentos fallidos. Pero el problema es que como sociedad seguimos depositando en ese otro que tiene el gobierno la responsabilidad, el poder y la decisión. Y todavía no nos damos cuenta que si toda esta frustración ocurrió es porque nosotros tenemos algo que ver en todo esto, cada uno de nosotros. Hablamos con Roberto cuando tomábamos mate, armando la lista, decíamos, es como cuando la gente viene a terapia de pareja, ¿no? Uy, ¿qué pasa cuando la gente... Cuando la gente viene a terapia de pareja... Para que acá... Esa es la columna que tenemos que armar. Claro. A ver, es muy interesante porque se gasta un montón de tiempo, y yo le digo siempre a la gente que están gastando un montón de plata, inútilmente. ¿Se lo decís después? ¿Eh? ¿Después de la terapia? No, se los digo durante, en echarle la culpa al otro. En ver, no, porque vos pueden pasar meses echándose las culpas. Sí. Ah, sí. Y en realidad, años. Sí. Y en realidad nada cambia hasta que uno no se da cuenta de que qué parte es mi responsabilidad. A ver, ¿qué estoy haciendo yo para llegar a esto? Para que ocurra esto. ¿Cuál es mi parte en esto? Y hasta que yo no me hago cargo de esto, no lo puedo cambiar. Nada va a cambiar. Claro. Porque generalmente cuando vos le echás la culpa al otro, el otro se defiende, te echa la culpa a vos. Y se van chicaneando. Exactamente. Llévalo a lo social, es lo mismo. O sea, acá el tema es que cada uno se haga cargo de su parte. Y nosotros, cada individuo y la comunidad y la sociedad, nos tenemos que hacer cargo de los gobernantes que elegimos, de cómo elegimos, de qué hacemos cuando nos dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Esto es muy importante. Y ese me parece que es el salto cualitativo que todavía como sociedad no pegamos, ¿no? Sí, Me encantó. Vamos a tener que hacer Me encantó. Un 3. Claro, u otro como cómo hacerse cargo, un instructivo de cómo hacerse cargo, ¿Cómo hacerse porque hacerse cargo? cargo empezamos desde las cosas más ingenuas, siendo niños y asumiendo responsabilidad. Esos tips, ¿cuál serían? Bueno, reconocer, es que te puedas objetivar vos y no el otro. A ver, Como Pau, que si vos no te enfrentás a un espejo, no podés empezar a ver solamente al otro, porque eso, empezamos y nos vemos afuera y echamos la culpa, desde niñito empezamos a hacer eso. A ver a quién mandamos en cana, vigilante Amoy. ¿Sabés que mi terapeuta, también estoy haciendo una terapia muy seguida últimamente? yo veía que te ibas todos los días, pero me casi parecía... casi todos los días, menos cuando llueve. No salió del programa. Y la conclusión fue que la culpa tuya. Entonces dije, no, es todo culpa de Yani, todo culpa de la Yani. Ahí está. Que está muy bien, Yani está en este momento transmitiéndonos por dónde, Yani? ¿Por Facebook? ¿Pero Instagram o Facebook? Instagram.
por el Instagram de Payasos a Córdoba también, ahí convocando, ahí bien. arrastrando audiencia de todos lados. No, era esto de, en esto que vos decías, gente a la que se hace cargo, un poco pasar al estadio de madurez, es decir, bueno, yo quiero esto. Y para hacer esto hay que hacer esto otro, o esto o aquello, que ya no es tanto una actitud más joven, más jovial, más adolescente de lo quiero, casi como un deseo, como un acto de deseo, sino también el proceso para llegar a eso. Y la madurez de tener claro a dónde se quiere llegar. Y lo otro, como para ir cerrando mi parte y no hablo más, es, venía de una etapa de, yo tuve una etapa larga de donde trabajábamos mucho con empresas recuperadas, ¿no? Fábricas que quebraban, los trabajadores se quedaban del lado de adentro de la fábrica y había que hacerse cargo del quilombo, que era básicamente tomar una empresa fundida y mantener la fuente de trabajo. En general eran gráficos, a través de una red gráfica que se había armado ahí, porque los gráficos se empezaron a ir todos a Chile, entre el 2005, 2006 en adelante, empezaron a producir todo afuera, papel prensa, todo ese quilombo. Bueno, cuestión que una de las cosas de los eslogan y de lo que después trabajábamos era, bueno, esta gente que se hace cargo de la movida, ¿no? Pero para hacerse cargo hubo que haber un día un patrón que se tomó el palo, vendió las máquinas, se peleó con los clientes, dejó algo de materia prima y un oficio a 10 tipos ahí, a 15 tipos adentro de una fábrica y se fue. Casi como Federico Lupi en Un lugar en el mundo quemando la lana, ¿no? Diciendo ahora no hay nada para perder, ahora nos tenemos que hacer cargo. ¿Cómo es esa la única manera en que encontramos como especie los bichitos? ¿Es quemando todo y empezando de vuelta para decir, bueno, es momento de hacernos cargo? A mí me parece que... ¿A dónde hay que prender fuego? No. Creo que todos hemos hecho la transición de hacernos cargo en la adolescencia de ciertas cosas, lo económico, la autogestión, digamos, ¿no? Y no tenés que matar a tu viejo o a tu vieja para hacerte cargo. O sea, no. Simplemente vas asumiendo los roles en esa... Y en una familia, te vas dando cuenta de a poco que por dónde es lo tuyo, y a lo mejor te ponen límites y situaciones que no te gustan y la vas transitando. Por eso no es cuestión de destruir, sino de asimilar el límite, asimilar los frenos, y también tener tu propia pulsión, tu propio interés individual, porque eso lo tenemos todos, y simplemente ese ambiente favorece. A veces te expulsa un ambiente. Hay ciertas familias que son de alguna manera abandónicas y te expulsan esos lugares, pero hay una transición, no hace falta matar a todos para salvarse. Entonces es una transición donde se construye. Me parece que mi compa dice otra cosa. Bueno, pero esa es mi mirada, así que ojo. Yo voy a ser el abogado del diablo. Dale. A ver, voy a usar una vieja frase. Sin usar la palabra simbólico. Sí. Voy a tomar una vieja frase de Perón que decía: no se hace tortilla sin romper los huevos. O sea, lamentablemente sin crisis no se cambia. Claro. La crisis no significa la destrucción necesariamente, pero sí significa que algo tiene que entrar en crisis para que uno sienta la necesidad de transformación. Y una cosita más en eso, que por ahí son procesos muy, muy dolorosos. Uno a veces va a terapia porque se siente mal. Muy difícil que uno vaya porque se siente bien. O sea, en realidad uno cambia porque hay algo que no te está cerrando, que te hace mal, que te causa angustia, que te hace entrar en conflicto. Entonces, es esto, no se hace tortilla sin romper los huevos. O sea, la crisis es parte del proceso. Lo que no implica que tenga que ser una crisis totalmente destructiva. Pero sí hay cosas, esto que vos decías de no hay que matar, digamos, uno no tiene que matar a los padres, claro, Freud decía que había que matar a los padres simbólicamente. Y eso era hacerse cargo de uno, en realidad. O sea, matar a los padres significa asumirse uno como propio padre y propia madre, asumirse uno como responsable del propio cuidado y de la propia ley, y no ponerse en víctima de otro, ¿no? Eso tiene que ver con la madurez. Y eso lleva a crisis también, ¿no? Desilusiones. Primero nos enojamos con nuestros viejos, le echamos la culpa de todo lo que nos pasa, y después nos vamos dando cuenta que eso ya no es de ellos, no es con ellos, sino es con nosotros mismos. Claro.
Muchas gracias, gente. ¿Qué tienen pendiente algo? ¿Algún acto? No sé qué alguna, te quedó No, de la me quedó columna. ¿alguna obrita? ¿Tienen quedó- pensado algo para el verano, para la temporada? ¿Hacer algún stand-up, alguna cosa juntos? ¿Algo? Puede alguna ser el baile función? que nos falta. Pueden Capaz, hacer con el vino. charlando con Ambientando la Conciencia, Sí. ahí los bares a la noche. se Puede ponen ser, está bueno. eso, Hacer los bares a la tertulias, noche. tertulias de Ambientando la Conciencia o algo así. Nos quedó al último, ¿no, Pachi? Ya la vamos a pensar lo del verano, pero nos quedó el día después del balotaje, ¿no? Como que... Uf, sí, le habíamos puesto una frase tanguera. Sí. Balotaje y después. Ustedes llegan, ¿no? El 21 va a ser, ¿le toca a ustedes el 21? O si no, No, vénganse, nos lo toca- hacemos excepcional. Lo que pasa, el 14 nos toca, me parece. Sí. El día anterior, el martes El anterior. martes anterior. Claro, el 14. Vamos a tener que hacer 2 seguidos, porque alguien va a tener que explicar Pero- lo que pase después del Pero 19. Huguito no va a estar, va a El estar de 14. vacaciones. Yo me voy el 14, voy a estar Con su cumple. para el lado de Mar Chiquita, para aquel lado, Va a para... visitar un hermano. Sí. No. ¿Y votás o no votás? Sí, voto. Ah, Sí, ¿volvés vuelvo, a votar? vuelvo. No, vuelvo. ¿Tienen decidido su voto? Sí, Sí, más vale. Muy bien. sí. Ay, Sí, sí, sí. muy bien, muy bien. Sí. Claro, sí, no, en blanco Por no, supuesto. vamos a votar. Yo voy a Este- votar, vos también me parece. Sí. ¿Vos Sabiendo... te votas en Mar Chiquita o te venís? No, vengo antes, vengo antes. Ah, claro, porque es fin de semana largo, viste que ayer... Sí, no, pero nosotros nos vamos día de semana. Claro, justo ayer una periodista le preguntó a Massa si él podía cambiar el fin de semana largo. Se lo preguntó como si Con, fuese. sí, Sí. con un poquito de mala intención, me Sí, parece. con mala intención. Esto también es, ¿no? Eso de agitar esta columna vertebral de la violencia y de la chicana, como se dice. Chicana, son chicanas. Sí, son chicanas que en realidad tienen que ver de vuelta con esto de la fragmentación, ¿no? De generar de vuelta separación, odio, enojo, Es más malestar, fácil. tensión. Dividiendo, es mucho más fácil. Sí. Hay un tema que tenemos pendiente también tenemos varios temas, Sí. pero un tema tiene que ver el tema del miedo, ¿no? Hay un término que se dice del miedo al amor. Había una autora muy interesante, Eva Pierracos, una psiquiatra, que decía que lo opuesto del amor no era el odio, sino que era el miedo. Y cómo el miedo nos aleja del amor. Y esto se refleja en lo social, o sea, por algo se manifiesta, se genera el miedo en la sociedad justamente para fragmentar, ¿no? Y para generar odio. Entonces, y generar, el otro es una amenaza, el otro es el enemigo, el otro es el que me va a destruir. Todo eso genera una fragmentación social enorme, ¿no? Acá dicen, necesitamos psicotécnico para Milei. Ya hablaron de eso, ¿no? Sí, recién se... Sí, sí. Qué grande. Sí, sí, sí. Están viendo por las redes Bueno, sociales. tiene que ver con actitud esto, corporal, ¿no? tiene que ver con esto de la actitud corporal y la actitud caracterológica, que el cuerpo miente menos que la palabra, o sea, la El persona cuerpo miente miente menos que la Menos palabra. que la palabra. Es Claro. decir, Nosotros tenemos dos lenguajes, el explícito, que es el verbal, y el implícito o analógico, que es el corporal, la expresión, el tono de voz. Hay un psiquiatra que era un discípulo de Freud, al cual nosotros dos adherimos, seguimos, sí. nos formamos en esa línea con Roberto durante muchos años, que era Wilhelm Reich, que se dedicaba a esto. Él decía que justamente el cuerpo miente menos que la palabra, es una frase de él. Y habla de esto, de que hay cosas que se expresan, que ahí es donde hay que leer, ¿no? de Sí. ahí deriva el cuerpo habla también. Sí, Sí, después Tiene viene que ver con esto. Sí, de ahí deriva un Lowen montón de- viene después. Claro, Lowen, la bioenergética, la vegetoterapia, la Vienen todas después de biosíntesis, Reich. vienen todas de él, todas Muy bueno. siguiendo esta línea. Bueno, quedamos. Pero es entonces. como, viste, es como le decíamos recién, pero hay, y nos falta lectura. Si vos ves Claro. un tipo con una navaja a 20 centímetros, saco la motosierra, una navaja con actitud de malo, 20 centímetros cuerpo, no es lo mismo en otra cuadra que cerca de tu cuerpo, y vos digas, no, pero tal vez no lo haga, no, pero tal vez tenga buenas No. intenciones. No hay forma de Vos ser. decís, Claro. No, es un loco bueno. Es correntino, Es correntino. claro. entonces digo, bueno, nos faltan reflejos, me parece, ¿no? Bueno,
Ana Lotito, gracias, buen día, bonita, imagino que es para allá, ni esto, al fin puedo escucharlos, gracias, muy bueno, Gringa Sosa también, hacerse cargo, buen tema para tratar, gracias a ustedes también, volvemos dentro de un tiempito. Wilhelm Reich, Reich se escribe, pero Reich. que fue el creador de las terapias corporales. Los muchachos tenían mensajes también. Así que Bueno, sí, gracias, esos Pachi. mismos. Bueno, Gracias, muchas gracias Dani. a ustedes por Gracias a acompañarnos. la radio. Gracias a la Aguante, gente por la Comichín. paciencia de escucharnos. Veamos cómo hacemos para el día después de las elecciones. Si Bueno, no Y se bueno, vienen o eso algo, vamos- acomodamos no, agenda ahí. La idea es eso, ¿no? A mí me No. gustaría que analicemos los resultados acá a la noche. Balotaje y después. Juntos. Yo traigo unas botellas de vino, si ustedes vienen, y vamos charlando los resultados. Bueno, Y Bueno. ponemos una tele ahí, vamos viendo y vamos charlando. ¿Cómo la ven? o sea que La veo como bien. conclusión, después de los resultados nos tenemos que emborrachar. Sí, obviamente. O para Sea cual olvidar, sea. o para olvidar, o para festejar. Sea cual sea los resultados. Claro, muy bien. O para, Búnker de Dolores. o para salir a resistir, o para acompañar y mirar así con lupa. Y de paso matar parásitos también. También. que uno Y de tiene, paso, ¿viste? en el vino ayuda para eso. No sé si Ahí lo verás. mata, pero lo embriagas bien. Claro. Hay que claro. conseguir un sponsor de vino nomás. Gracias, Bueno, gente. gracias. Nos vamos con los piojos, Chao, ya. civilización. Gracias a los payasos. Vienen los 4 gigantes.